Muy buenos días, mis niños. El día de hoy vamos a continuar con la nomenclatura inorgánica. Vamos a trabajar, vamos a compartir pantalla para trabajar desde acá la nomenclatura inorgánica. Específicamente vamos a estudiar los hidruros. El tema de hoy, entonces, dentro de la nomenclatura inorgánica, son los hidruros. Los hidruros, al igual que los óxidos, son compuestos binarios. Recuérdense, los hidruros son compuestos binarios, al igual que los óxidos. ¿Se recuerdan que los óxidos decimos que son binarios porque tienen solo dos elementos? O tienen un metal con oxígeno o tienen un no metal con el oxígeno. Si se combina el oxígeno con un metal, me forman los óxidos metálicos u óxidos básicos. Si se combina el oxígeno con un no metal, se me forman los óxidos no metálicos o también conocidos como óxidos ácidos o anhídridos. En el caso de los hidruros es algo muy similar, pero en este caso se va a combinar es el hidrógeno. El hidrógeno se puede combinar con un metal o con un no metal. Entonces, los hidruros se forman al combinarse el hidrógeno con un metal o con un no metal. Si se combina el hidrógeno con un metal, se forman los hidruros metálicos. Si se combina el hidrógeno con un no metal, se forman los hidruros no metálicos. Los hidruros metálicos, entonces, lo vamos a obtener hidruros metálicos. Metálicos se van a formar cuando el hidrógeno se combina con un metal. Y los hidruros no metálicos se forman cuando el hidrógeno se combina con un no metal. ¿Sí? Ok, vamos entonces a estudiar los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos, su formulación. Para formular un hidruro metálico, lo vamos a representar de esta manera. XHN, donde X es el metal y N es la valencia del metal, ¿sí? Si se dan cuenta acá, vamos a colocar el símbolo del metal seguido del símbolo del hidrógeno y se intercambian las valencias, pero como la valencia del hidrógeno es 1, ese 1 pasa al metal y la valencia del metal, que es N, pasa al hidrógeno. Veamos algunos ejemplos. Sodio con el hidrógeno. Recuerden que el sodio tiene una única valencia que es 1 y ese 1 pasa al hidrógeno y la valencia 1 del hidrógeno pasa al sodio, quedando de esta manera. Todos los elementos, cuando están trabajando con su valencia, que poseen valencia 1, se representan de esta manera. O sea, no se coloca ningún subíndice porque se sobreentiende que las valencias allí son 1. Para el caso del zinc, que tiene valencia 2, nos quedaría de esta manera. La valencia del zinc, que es 2, pasa al hidrógeno y la del hidrógeno, que es 1, pasa al zinc. Si colocamos el calcio, magnesio, estroncio, bario, cualquier elemento del grupo 2A, nos van a quedar entonces de esta manera. El hierro tiene dos valencias. Se va a formar el hidruro cuando el hierro está trabajando con la valencia 2 y el hidruro cuando el hierro está trabajando con la valencia 3. Esto es para la formulación.
¿Cómo es la nomenclatura? La nomenclatura es muy similar a la de los óxidos. Vamos a utilizar la nomenclatura sistemática, stop, la stop, y vamos a utilizar la tradicional. Sistemática, stop y tradicional. Si vamos a nombrar por la nomenclatura sistemática, vamos a nombrar el primer compuesto. Como nos damos cuenta, hay un solo hidrógeno, vamos a utilizar entonces el prefijo monohidruro de sodio. Esto sería por la sistemática. Si lo voy a nombrar por la stop, utilizo la palabra hidruro de el nombre del elemento, hidruro de sodio, ¿sí? No coloco entre paréntesis en número romano la valencia del sodio porque el elemento tiene una única valencia. Cuando tiene más de una valencia, sí se debe colocar entre paréntesis y en número romano, ¿ok? En este caso no se coloca. Con la tradicional, si el elemento tiene una única valencia, se escribe la palabra hidruro seguido de el nombre del elemento. O también se puede colocar con la terminación ico cuando tiene una única valencia, quedando de esta manera. Hidruro sódico. Se puede nombrar así o se puede escribir hidruro de sodio. En el caso del zinc, como está formando su hidruro, tenemos dos hidrógenos. Vamos a utilizar entonces el prefijo griego di. Dihidruro de zinc. Si la voy a nombrar por la stock, será entonces hidruro de zinc. Como el zinc tiene una única valencia, no coloco entre paréntesis y en número romano su valencia. Puedo nombrar por la tradicional, como tiene una única valencia, lo nombro como hidruro de zinc. También lo puedo colocar así de esta manera. En el caso del calcio, como son dos hidrógenos, vamos a utilizar el prefijo griego di. Dihidruro de calcio. Para nombrarlo por la stop, coloco entonces hidruro de calcio. Pero el calcio tiene una única valencia, así que no debo escribir entre paréntesis en número romano. Puedo colocar por la tradicional, puedo colocar hidruro de calcio o puedo decir hidruro cálcico. Para el caso del hierro, si vemos en el caso del hierro 2, vamos a utilizar el prefijo griego dihidruro de hierro. Para la sistemática. Para el stock vamos a utilizar la palabra hidruro de hierro, pero como el hierro tiene dos valencias, debo colocar con qué valencia está trabajando. Como está trabajando con la valencia 2, coloco entre paréntesis 2. Para llamarlo por la tradicional, utilizo la palabra hidruro, seguido del nombre del elemento, terminado en ico, si está trabajando con la mayor valencia, o en oso, si está trabajando con la menor valencia. En este caso, está trabajando con la menor valencia, decimos entonces hidruro ferroso. Para el siguiente, si voy a nombrarlo por la sistemática, voy a utilizar entonces el prefijo griego tri, porque hay tres hidrógenos. Trihidruro de hierro. Para nombrarlo por la stop, utilizo la palabra hidruro, seguido del nombre del elemento, y entre paréntesis coloco la valencia con la cual está trabajando. Como está trabajando con la valencia 3, coloco entre paréntesis 3. Acá es ferroso. Hidruro ferroso. En el caso como está trabajando con su mayor valencia, que es 3, voy a utilizar entonces
Voy a escribir entonces hidruro férrico. Hidruro férrico, ¿sí? Quedando entonces así de esta manera. Recuérdense que este tema deben copiarlo en el cuaderno. Tienen que estudiarlo para el próximo lunes que vamos a tener práctica evaluada sobre los hidruros, ¿ok? Estos son los hidruros metálicos. Es la misma nomenclatura que se utiliza para los óxidos, la misma formulación que se utiliza para las mismas reglas de formulación que utilizamos para los óxidos, ¿sí? Vamos a ver ahora los hidruros no metálicos. Vamos a borrar entonces acá. Borremos acá. Y veamos ahora los hidruros no metálicos. Hidruros no metálicos. Los hidruros no metálicos tenemos el caso de los hidruros que se forman cuando el hidrógeno se combina con elementos del grupo 6A o 7A. ¿Sí? Para el caso de los elementos del grupo 6A son el azufre, el selenio y el teluro. Para el caso de los elementos del grupo 7A, con los cuales se combina el hidrógeno, es con el flúor, cloro, bromo y con el yodo, con estos elementos. ¿Cómo se formulan? Se escribe el símbolo del hidrógeno seguido del símbolo del elemento. Supongamos que lo voy a combinar con el azufre. Si lo voy a combinar con el azufre, ¿con qué valencia van a trabajar los elementos del grupo 6A? Con su menor valencia. Las valencias del selenio, azufre, selenio y teluro son 2, 4 y 6. Entonces, ellos van a trabajar con su menor valencia, que es 2. Esa valencia del azufre pasa al hidrógeno y la valencia del hidrógeno, que recuerden que es 1, pasa al azufre. Quedaría así para el azufre. Para el selenio queda igual. Sí, solamente que cambia el símbolo del selenio. Y para el teluro igual. Cambia el símbolo del teluro. Cuando se combina con los elementos del grupo 7A, cuando se combina con el flúor, como el flúor tiene una única valencia que es 1, pasa al hidrógeno y la del hidrógeno que es 1 pasa al flúor, queda de esta manera. Cuando se combina con el cloro, la menor valencia del cloro, bromo y el yodo es, recuérdense que la valencia del cloro, bromo y yodo es 1, 3, 5 y 7. Su menor valencia entonces 1. Entonces queda de esta manera. La valencia del cloro que es 1 pasa al hidrógeno y la del hidrógeno que es 1 pasa al cloro. Quedando así de esta manera. Para el ácido bromídico, con el bromo también queda igual, con el yodo queda igual, ¿sí? Esto es para formularlos. Para nombrarlos, nomenclatura. Aquí se puede nombrar de dos maneras. Por la sistemática, se utiliza el nombre del elemento terminado en uro, seguido de la palabra de hidrógeno, de las palabras, mejor dicho. Para el caso del H2S, su nombre sería sulfuro de hidrógeno. Sulfuro de hidrógeno. Si fuera con el selenio, selenuro de hidrógeno. Si fuera con el flúor, fluoruro de hidrógeno. Si fuera con el cloro, cloruro de hidrógeno. Con el bromo, bromuro de hidrógeno. Y con el yodo, yoduro de hidrógeno. Vamos a escribir otros acá. HCl sería entonces cloruro de hidrógeno, ¿sí? Con el bromo. El bromo sería entonces HPr
bromuro de hidrógeno. ¿Sí? Ok. Esta es por la sistemática. Si lo quiero nombrar por la tradicional, se van a nombrar como se nombran los ácidos hidrácidos. Se nombran como los ácidos hidrácidos. Así que, pues bien, no lo vamos a utilizar ahorita esta nomenclatura porque cuando veamos la nomenclatura de los ácidos hidrácidos, entonces estudiamos allí la nomenclatura de estos hidruros no metálicos. O sea, estos hidruros no metálicos realmente son ácidos hidrácidos. Cuando veamos entonces los ácidos hidrácidos, a posteriori, estudiaremos entonces cómo se nombran los ácidos hidrácidos. Tenemos además de los hidruros que se forman con los elementos del grupo 6A y 7A, tenemos los hidruros que se forman cuando el hidrógeno se combina con el nitrógeno o con el fósforo o con el boro, principalmente con estos elementos. Y me forman, por ejemplo, con el nitrógeno me forma el NH3. ¿Ok? Con el nitrógeno. Como tarea, van a investigar la nomenclatura del NH3. Porque además de ser un hidruro, él tiene, este tipo de compuestos tienen otros nombres que son, digamos, nombres comerciales. Lo van a investigar y van a investigar su uso en la industria. ¿Para qué se utiliza el NH3? El NH3, que es un hidruro no metálico, ¿para qué se utiliza? Entonces, recapitulando, hemos visto hidruros metálicos y los hidruros no metálicos. Los hidruros metálicos se forman cuando el hidrógeno se combina con un metal. Se me forma entonces un compuesto binario. Binario porque tiene dos elementos. Cuando el hidrógeno se combina con un no metal, se me van a formar los hidruros no metálicos, pero no con cualquier no metal. Estamos hablando de que el hidrógeno se combina con elementos del grupo 6A y elementos del grupo 7A. Del grupo 6A, el azufre, el selenio y el teluro. Y del grupo 7A, con el flúor, con el bromo, con el cloro y con el yodo, que son los halógenos. ¿Ok? Para formularlos, vamos a escribir, a diferencia de los hidruros metálicos, ¿se recuerdan que con los hidruros metálicos primero iba el símbolo del metal y después iba el símbolo del hidrógeno? En el caso de los hidruros no metálicos, al contrario, va primero el símbolo del hidrógeno y después va el símbolo del no metal y se intercambian sus valencias, ¿ok? Para los hidruros metálicos podemos utilizar las tres nomenclaturas: la sistemática, la stock y la tradicional. Para los hidruros no metálicos, podemos utilizar la sistemática, pero no la vamos a usar como la utilizamos en los hidruros metálicos. Aquí vamos a utilizar es el nombre del no metal terminado en uro, terminación uro. Si es azufre, sulfuro. Si es el cloro, cloruro. Si es el bromo, bromuro. Si es el yodo, yoduro. Con cada uno de estos elementos, su terminación es uro. Tiene además una nomenclatura tradicional que vamos a estudiar cuando veamos los ácidos hidrácidos. Cuando el hidrógeno se combina
o con el nitrógeno, con el fósforo, con el boro, forma otro tipo de ácidos, de hidruros no metálicos. Esto lo van a investigar. Van a investigar cuál es la nomenclatura del NH3 y van a investigar su uso en la industria. ¿Para qué se utiliza el NH3? Pues bien, con esto damos por concluido el tema del día de hoy. Sencillo para que se preparen para el día lunes que van a tener práctica evaluada de los hidruros metálicos y los hidruros no metálicos. Por favor, deben estudiarse los símbolos de los elementos del grupo 6A, 7A. S, símbolo del azufre. Se, símbolo del selenio. Te, símbolo del teluro. F, símbolo del flúor. Cl, símbolo del cloro. Br, símbolo del bromo. Y el I, símbolo del yodo. Van a estudiar entonces estos 7 elementos adicionalmente a los cationes metálicos que ya conocemos de las clases anteriores, ¿sí? Que hemos estudiado de la lista que les pedí se estudiaran para la práctica del día de hoy. Hoy voy a dejarles su práctica evaluada correspondiente a la lista de los cationes metálicos. Entonces, ya vamos sumando en conocimiento. Cationes metálicos más comunes, tenemos los del grupo 1A, que están el litio, el sodio, el potasio, el cesio, el rubidio y el francio. Los del grupo 2A, calcio, tenemos el magnesio, el bario, el berilio, el radio y el estroncio. ¿Sí? Ok, tenemos entonces los elementos del grupo 1A, del grupo 2A, que vamos a ver en la práctica del día de hoy, y para el día lunes, los elementos del grupo 6A y 7A que les acabo de mencionar. Azufre, selenio y teluro, flúor, cloro, bromo y el yodo. Pues bien, mis niños, con esto hemos llegado al final de nuestra actividad del día de hoy. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga.